Mi padre falleció, y ya ha pasado un año desde entonces. Después de su muerte, mi mamá también quedó sumida en una profunda tristeza, pero recientemente por fin ha empezado a sonreír de nuevo y a recuperar su vitalidad de antes. Un día, justo cuando estábamos recuperando la tranquilidad, una decisión unilateral de mi esposo volvió nuestra casa un caos. Tu mamá estuvo de acuerdo, así que no debe haber problema, dijo mi esposo. Pero yo le respondí, ¿cómo puedes pensar que no hay problema? Este es nuestro hogar. ¿Por qué sacrificar a nuestra familia para acomodar a la tuya? Sin que yo lo supiera, mi esposo había invitado a sus papás, quienes vivían con su hermano y su esposa, a quedarse en nuestra casa. Además, el cuarto de mi papá, que había permanecido intacto, fue limpiado sin mi consentimiento. Con mi esposo actuando a su antojo y sus papás siendo tan desconsiderados, nuestro hogar se volvió incómodo para todos. Por culpa de esta situación, mi mamá empezó a salir de casa con más frecuencia. No puedo aceptar esto bajo ninguna circunstancia. Tengo que sacar a mis suegros de nuestra casa. Esta es la historia de cómo mi hogar estuvo a punto de ser tomado por mi esposo y su familia tras la muerte de mi padre. Mi nombre es Wendy. Este año cumplo 40. Me casé con Greg cuando tenía 28, y tengo una condición médica que me dificulta trabajar fuera de casa. Aunque antes trabajaba de tiempo completo, mis problemas de salud intermitentes provocaban inconvenientes, así que después decidí trabajar desde casa. Aún así, mis ingresos dependen de mi estado de salud y varían cada mes, por lo que vivir sola antes del matrimonio no era una opción viable. Vivía con mis papás, quienes trabajaban, y yo ayudaba con los quehaceres mientras trabajaba. Después de casarme con Greg, empezamos una nueva vida en un departamento rentado, ahorrando poco a poco con planes de comprar una casa. Pero todo cambió cuando supimos que el hermano de Greg había construido una casa de 2 generaciones para vivir con sus papás. Mis papás nos sugirieron vivir con ellos en la casa familiar, que habían renovado. Les preocupaba mi ingreso inestable y lo difícil que sería comprar una casa solo para Greg y para mí. Aunque la propuesta me daba tranquilidad, para Greg no era fácil vivir con la familia de su esposa. Yo pensaba respetar su decisión, pero Greg se emocionó con la idea de que mis papás cubrirían todos los gastos y aceptó sin dudarlo. Durante unos 10 años vivimos los 4 relativamente en armonía. A pesar de lo estricto que era mi papá, mi esposo, tan alegre, siempre era respetuoso, y mis papás trataban de no interferir demasiado para que Greg pudiera relajarse fuera del entorno familiar. Aunque yo tenía ingresos inestables y físicamente no podía tener hijos, Greg y yo vivíamos sin grandes conflictos, apoyándonos mutuamente gracias también a la ayuda de mis papás. Yo estaba decidida a devolverles ese apoyo, así que por agradecimiento obtuve una certificación pensando en asistirlos a futuro. Pero antes de poder usarla, mi papá murió inesperadamente de un infarto. Mi mamá no pudo aceptar lo ocurrido, perdió el apetito y estuvo emocionalmente inestable por un tiempo. Durante ese periodo me dediqué a apoyarla, pero el comportamiento de Greg comenzó a cambiar. Hace 10 años, cuando se hizo la renovación, la casa familiar pasó de ser de 2 pisos a 3. En el primer piso había un dormitorio y un baño exclusivos para mis papás, y el cuarto adicional se convirtió en la oficina de mi papá. El segundo piso tenía la cocina, el área de lavado y el baño, y aunque era un espacio compartido por todos, mis papás eran quienes más usaban la sala contigua a la cocina. El tercer piso era para nosotros, con un baño y 2 cuartos que usábamos como sala y dormitorio. Normalmente pasábamos casi todo el tiempo en el tercer piso. Sin embargo, después de la muerte de mi papá, Greg empezó a pasar más tiempo en el segundo piso. ¿Por qué estás viendo la tele aquí? Este es el espacio de mi mamá, le decía una y otra vez. Pero él respondía, si ella viene, me muevo. Ahorita no está, así que no pasa nada. Y seguía ocupando ese lugar. Se relajaba ahí todos los días, tomando y a veces quedándose dormido. Decía que se movería si mi mamá lo pedía, pero ella comenzó a evitar bajar al segundo piso cuando sabía que Greg estaba ahí. No importaba cuánto hablara con él, no me escuchaba. Tras la ausencia de mi papá, Greg empezó a actuar de forma egoísta y eso generó constantes choques entre nosotros. Nuestras conversaciones se hicieron menos frecuentes. Y entonces ocurrió lo peor. Una noche, cuando mi mamá y yo regresábamos de comprar algunas cosas, vimos que la puerta del cuarto de almacenamiento en el primer piso estaba abierta.
Todas las pertenencias del estudio de mi papá habían desaparecido. En su lugar había un buró viejo, una cama y montones de cajas de cartón desconocidas. Para averiguar qué estaba pasando, corrí al segundo piso. No solo estaba Greg, sino también mi suegra, y mi suegro estaba bebiendo con él. Llamé a Greg al pasillo y le pedí una explicación. Mi mamá no se lleva con la esposa de mi hermano, así que no tuve opción más que invitarlos. Decidí que usaran el cuarto de almacenamiento, me dijo, con un egoísmo mayor del habitual. ¿Por qué no me dijiste nada? No hemos hablado bien últimamente, y si lo hacíamos iba a empezar una pelea, respondió, justificando que no me consultó porque nuestra relación estaba tensa. ¿Dónde están las cosas de mi papá? No las tiraste, ¿verdad? Sí, las tiré. Solo estorbaban. Greg había tirado las cosas de mi papá sin decirnos nada. No pude ocultar mi enojo y grité tan fuerte que todos en la casa escucharon. Diles que se vayan. Y trae de vuelta todas las cosas que tiraste. Greg solo respondió con calma, asintiendo como si nada, sabiendo que no haría nada al respecto. Siempre que peleábamos decía lo que fuera para apaciguar la situación. Wendy, escucha, dijo mi mamá desde atrás. Estaba subiendo las escaleras, haciendo un gesto de silencio, negando con la cabeza. Es tarde. Que se queden esta noche, dijo, tratando de ser considerada con mis suegros. Más tarde intenté hablar con Greg, pero él evitó la conversación usando a sus papás como excusa. A la mañana siguiente, mientras recordaba a mi papá, vi a Greg tirado en la sala, borracho. La mesa estaba llena de platos sucios, lo cual aumentó mi frustración. Cuando estaba por ponerme a lavar ropa para evitar limpiar eso, mi suegra me aventó ropa y dijo, Wendy, ¿puedes encargarte también de esto? Eres maravillosa, no solo lavas para tu familia, también te haces cargo de la ropa de tus papás. Amy solo ve por los de ella, se quejó, claramente esperando que yo hiciera su lavandería y criticando a la esposa del hijo mayor. ¿De verdad piensa vivir aquí? Esta es la casa que mis papás construyeron. Después de que se fue mi suegra, intenté despertar a Greg, pero no reaccionaba. Regresé a la habitación del tercer piso y llamé al hermano de Greg. Ya me contó Greg, dijo. Pues yo no sabía nada. Esta es la casa de la familia Owen, así que no es apropiado que la familia Anderson viva aquí. Por favor, ven a recogerlos. Sentí urgencia. Si no actuaba rápido, se quedarían más tiempo. Pero el hermano de Greg respondió. Ya le dije a Greg, pero parece que la relación entre Amy y nuestra mamá ya no tiene arreglo, y mi mamá tampoco quiere vivir aquí. Lo siento, pero tendrán que arreglárselas ustedes. Oye, espere un minuto. Ignoró mis palabras y me dejó toda la responsabilidad. Ambos hermanos estaban fuera de mi control. Regresé al segundo piso. Mi mamá estaba recogiendo el desastre de la sala. Mamá, yo me encargo. Ve a lavarte la cara. Debería haber dejado ese trabajo a Greg, pero al final tuve que hacerlo yo. Mientras lavaba los platos, Greg se levantó y se acercó al refrigerador. Aproveché para preguntar. ¿De verdad tiraste las cosas de mi papá? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Sí, las tiré. ¿Cómo puedes hacer algo así sin consultarlo con la familia? Las cosas que no se usan estorban. ¿Era realmente una diferencia de opinión, o estaba influenciado por su papá? Mi mamá y yo queríamos conservar las cosas de mi papá un poco más, pero Greg las desechó sin dudar. Sin importar cuánto habláramos, no me entendía. Ya casi había dejado de esperar algo de él, pero pensar en que mi mamá volviera a sufrir me angustiaba. Ya te dije que no tires cosas ajenas sin permiso, reclamé. Greg no respondió. Llamé a tu hermano, añadí. Él se volteó sorprendido. ¿Para qué? Para que vengan por tus papás. Esta es la casa de mi familia, así que es imposible vivir todos juntos. En cuanto mencioné la conversación con su hermano, Greg frunció el ceño profundamente y levantó la voz. Estás acosando a mis papás. Dices que no tienen a dónde ir, pero ¿no podrían quedarse con tu hermano? ¿Por qué no elegir esa opción? Pero Greg respondió, firme y seco. No pueden regresar ahí. Entonces que busquen otro lugar. Esta casa la construyeron mis papás, insistí. Pero Greg no quería escuchar. Cortó la conversación y se salió del cuarto. Justo antes de irse, murmuró. Siempre dices que es la casa de tus papás,
Pero no olvides que también es mi hogar. Tenía razón. Esta casa también era de Greg. Si yo seguía insistiendo en que era exclusivamente de mis papás, podría lastimar. La situación era incómoda. A pesar de que en el pasado había mencionado el tema del alquiler, mis padres siempre se habían negado a aceptarlo. Tendrás que mantener esta casa por tu cuenta, insistieron, prefiriendo ahorrar dinero. Recordando esto, sentí con fuerza que era momento de priorizar los sentimientos de mi mamá. Cómo comunicarle a Greg y manejar esta situación para que sus acciones unilaterales no perturbaran la paz de nuestra familia y lograr que entendiera nuestra posición era un tema que me preocupaba profundamente. Mientras estaba preocupada por Greg, mi mamá regresó a la sala del piso superior. Tal vez había escuchado nuestra conversación desde las escaleras. Entonces comenzó a darme su opinión. Si no tienen a dónde ir, pueden quedarse aquí hasta que encuentren un lugar. Los padres de Greg también son tu familia, dijo. Mira, hasta tu mamá lo entiende, dijo Greg con confianza. Me irritó su actitud, pero decidí aceptar la sugerencia de mi mamá. Pero tienen que buscar un nuevo lugar para vivir, le recalqué a Greg. Está bien, respondió ambiguamente. No estaba segura de que realmente buscaran un lugar, pero estaba decidida a asegurarme de que cumplieran su promesa. 3 días después, una llamada inesperada me emocionó. ¿Es en serio?, exclamé por teléfono. Sin querer renunciar a los objetos que habían sido desechados de mi papá, había contactado un servicio de retiro de chatarra para preguntar si los habían guardado. La llamada confirmó que las pertenencias de mi papá estaban seguras. Colgué rápidamente y contacté a una empresa de almacenamiento que había investigado anteriormente. Mientras mis suegros se quedaban en nuestra casa, planeé guardar las cosas de mi papá en ese almacén. Antes de recoger los objetos, fui al cuarto de mi mamá en el primer piso para compartir la buena noticia, pero no estaba ahí. Después de buscar por toda la casa, finalmente la encontré en la sala del piso superior. Al entrar, mi suegra me vio y sonrió, evidentemente pasada de copas. «Oh, Wendy, ¿qué tal?», dijo, con el rostro enrojecido por el alcohol, a pesar de que aún era de día. Greg había llegado de trabajar y estaba relajándose en la sala, disfrutando de una bebida aún con su ropa de trabajo. La sala del segundo piso, que normalmente mantenemos ordenada, estaba hecha un desastre esos días. Mesas llenas de latas vacías y platos sucios. Aunque les había dicho a mis suegros que usaran el tercer piso, pasaron el día en el segundo. Parecía que la promesa de buscar un lugar era solo palabras vacías, ni siquiera intentaban salir. Me acerqué a Greg, que estaba relajado, y le pedí hablar en el pasillo. ¿Por qué tus padres no suben al piso de arriba?, pregunté. Porque les duelen las piernas, respondió simplemente. Pero el segundo piso es el espacio de mi familia, y mi mamá, dije. ¿Quieres que personas con dolor en las piernas suban escaleras? Mejor que tu mamá se mude al piso de arriba, replicó. Discutir con Greg siempre era difícil. Me cansé de la breve confrontación y cambié el tema para preguntar por mi mamá. ¿Dónde está? Fue a un cibercafé, contestó. Me sorprendió. No podía estar de acuerdo con eso. Sí, mi mamá es moderna y juvenil, sabe usar la computadora, pero no veía razón para que fuera específicamente a un cibercafé. Entonces me di cuenta de que la computadora que usualmente usa es de escritorio y está en el segundo piso. No se puede mover. ¿De verdad no podemos darle el segundo piso a mi mamá?, rogué nuevamente a Greg. Mis padres están aquí porque les duelen las piernas. Tu mamá entiende, no debería haber problema, respondió molesto. ¿Cómo puedes decir que no hay problema? Esta es la casa de la familia Owen. ¿Por qué debería mi mamá ser desplazada mientras tus padres se relajan aquí?, insistí. Greg parecía incapaz de entender mis sentimientos. Mi mamá fue al cibercafé porque sentía que había perdido su lugar en la casa. La excusa de salir con amigos seguramente era solo eso, una excusa. Sospeché que mi mamá lo decía por consideración hacia Greg, pero él lo tomaba al pie de la letra. Siempre piensas solo en tus papás. Los míos no conocen bien la zona, no pueden ver a sus amigos fácilmente. Tu mamá tiene amigos cerca, así que está bien que salga durante el día, o puede subir al tercer piso, gritó con rabia. Ante su furia sin precedentes, me quedé sin palabras y sentí que mi cariño por él se enfriaba rápidamente. Aún así, mantuve la calma, comprendiendo que ya no era posible vivir juntos.
Incapaz de responder, solo pude salir de la casa. Por la tarde, fui al ayuntamiento antes de recoger los objetos y luego llevé la llave del almacén alquilado a la habitación de mi mamá en el primer piso. Guarda esta llave por ahora y almacena las cosas aquí cuando sea necesario. Eventualmente devolveremos los objetos de papá al cuarto de almacenamiento, le dije. Mi mamá escuchó en silencio, colocando una mano suave sobre mi hombro y con una sonrisa tranquila me animó. Wendy, no deberías maltratar a sus padres. No sé cuándo me iré de este mundo, y después de mí solo tendrás a ellos como familia. Tú no eres fuerte y puede que necesites su apoyo en el futuro. Solo pude negar con la cabeza. Después de la muerte de mi papá, estaba profundamente decepcionada del comportamiento de Greg, y mi deseo de cortar la relación con mis suegros desconsiderados crecía día a día. Saqué un documento del ayuntamiento y hablé con determinación. Estoy considerando el divorcio. Mi mamá observó en silencio los papeles de divorcio, y después de unos minutos suspiró y comenzó a hablar. Tu papá nunca tomó ni un solo centavo de ti, lo que quería era que ahorraras para el futuro. Pero no solo por eso. Después de que nos vayamos queremos que tú, que eres físicamente frágil, puedas enfrentarte a Greg en igualdad de condiciones. Lo ideal es que puedan llevarse bien, pero la vida es impredecible. Incluso si te divorcias, nos aseguramos de que esta casa sea tuya. Tener tu propia casa significa que puedes sobrevivir, ¿verdad? Puedes manejarte con el apoyo del gobierno y tus ingresos. Sonrió cálidamente, pero su expresión se tornó seria. Así que divorcio, ¿eh? Dijo mientras tomaba su teléfono y escuchaba las notificaciones constantes de la misma red social. Pocos días después, por la mañana, le entregué los papeles de divorcio a Greg. ¿Quieres divorciarte porque las cosas no salen a tu manera? Está bien, divorciémonos, pero voy a vender esta casa, declaró Greg, arrebatando los documentos. Pero vender esta casa era imposible, porque está a mi nombre. Originalmente estaba a nombre de mi mamá, pero se transfirió a mí pensando en el futuro. Si no me hubiera casado contigo, podría haber tenido hijos. Intentó insultarme, pero ya no me afectó. Sabía la situación que Greg enfrentaría y le dije con calma. No te arrepientas. Mientras Greg manipulaba sus cosas con mal humor, sonó el intercomunicador. Mi mamá estaba en la entrada. No respondí y me fui a lavar ropa. Por aquí, por favor. Escuché la voz alegre de mi mamá y los pasos de varios trabajadores subiendo. Greg seguramente había bajado para ver qué pasaba. Pronto escuché su voz desesperada y los gritos de mis suegros. Mi mamá había arreglado que los mudaran a la casa del hermano de Greg. ¿Qué haces, mamá? ¿Por qué haces esto sin preguntar? Protestó Greg. Mi mamá, como si esperara este momento, lo interrumpió con firmeza. Tú hiciste las cosas a tu manera, ¿no? Cuando tiraste las cosas de mi esposo, yo pensé en tu futuro y elegí no decir nada. Si vas a divorciarte, ya no hay necesidad de aguantar, declaró, y procedió a desalojar rápidamente a mis suegros. Mientras Greg intentaba detener a los mudanceros, recibió una llamada y, con el teléfono pegado a la oreja, encendió la TV. Era un programa matutino reportando noticias de redes sociales. Nuestra casa. Greg estaba impactado. Recordé la noche que hablamos de divorcio. Nos habíamos vuelto tema de conversación. La publicación de mi mamá empezaba así. El esposo de mi hija está causando problemas. Podríamos perder nuestra casa. Obtuvo muchos likes y retweets, e incluso llamó la atención de un periódico importante, que pidió una entrevista. Aunque mi mamá no tenía intención de dar entrevistas, accedió y cooperó al saber de mi decisión de divorciarme. Al ver nuestra casa en la TV, mi mamá susurró. Ahora Greg ya no podrá quedarse aquí. Su rostro estaba lleno de vitalidad. Vi a Greg entrar en pánico, mientras yo, con frialdad, apreciaba el poder de los medios, que supera expectativas, difunde información rápidamente y puede generar resultados inesperados. Después, fotos de Greg, mis suegros y nuestra familia se publicaron en línea, cambiando nuestras vidas. Él actuó rápido. Presentó los papeles de divorcio y se llevó sus cosas. Quizá esa fue su manera de resolver la situación. Tras su salida, nuestra casa finalmente recuperó la paz. Las pertenencias preciadas de mi papá regresaron a su lugar en el almacén, y ahora mi mamá y yo vivimos tranquilas. Por supuesto, considero la posibilidad de estar sola en el futuro,
pero aún así quiero proteger esta casa. Gracias a mis padres, esta casa heredada no es solo un edificio, contiene recuerdos, amor y lazos familiares. Para mí, es un lugar precioso, uniendo pasado y presente, un símbolo de esperanza para el futuro. Por eso siento que es mi misión cuidarla y protegerla. Planeé un viaje a Conon. Al escuchar esto, mi suegra sonrió, pero yo albergaba dudas. A pesar de tener deudas enormes y dificultades para pagar cada mes, ¿por qué viajar al extranjero? Y más aún, ¿por qué sola? No podía aceptarlo. No era un juego. Al alzar la voz con enojo, mi suegra me miró desconcertada. Sí, todo esto era un plan de mi esposo. Mi nombre es Amy, tengo 35 años, trabajo como empleada regular en una empresa común y llevo una vida ordinaria. Han pasado 5 años desde que me casé con Kevin. Vivíamos tranquilos, sin problemas importantes, hasta que apareció una gran prueba, la reciente muerte de mi suegro. Mi suegro era un hombre de pocas palabras pero gentil, siempre cuidando de nosotros como pareja. Gracias a él, me sentía integrada naturalmente a la familia de mi esposo. Por eso no podía aceptar su muerte. Una noche, poco después del funeral, cuando todo se había calmado, mi esposo empezó a hablar en la cena. Oye, Amy, es raro hablar de esto de repente, pero, ¿hay algún problema? Estaba pensando en empezar a apoyar financieramente la casa de mis padres a partir del próximo mes. ¿Apoyar? ¿Por qué harías eso? Lo interrumpí. Desde que falleció mi padre, creo que mi mamá está teniendo dificultades sola, dijo. Un momento. Tu hermana vive en la casa de tus padres, ¿verdad? Pregunté. Sí, pero, Kevin explicó que su hermana tenía un buen empleo, ganaba más que él, y que aunque su padre también trabajó en una empresa conocida, la pensión de retiro estaba con su madre. Nosotros, como pareja, trabajábamos en empresas pequeñas o medianas, con ingresos probablemente menores al promedio de nuestra edad. No entendía por qué debíamos enviarle dinero a mi suegra. Cuando pregunté, recibí una respuesta increíble. Aunque parezca rica, mi mamá tiene muchas deudas. ¿Qué? Pensé incrédula. Sí, era cierto. Por alguna razón no había informado a su hija. Por eso Kevin propuso ayudarla. Aunque la pensión de su padre se había usado en gastos médicos y funerarios, ahora su mamá estaba en una situación económica difícil. Viéndolo inclinar la cabeza, me sentí conmovida. Mi suegra nos había ayudado muchas veces antes, cocinando, haciendo labores del hogar, dándonos dinero cuando lo necesitábamos. Siempre estaba agradecida por su apoyo. No podía ignorarla ahora. Después de pensarlo un poco, acepté la propuesta de mi esposo, apoyar financieramente a mi suegra. A partir de entonces, nos volvimos más austeros, simplificamos nuestras comidas y usamos artículos más baratos. Kevin trabajaba hasta tarde todos los días y llegaba a casa muy tarde. Entonces ocurrió un incidente. Por fatiga acumulada, desarrollé fiebre y caí enferma. Al preparar para ir al hospital, Kevin dijo, «Es solo fiebre, ¿no? No hace falta ir al hospital, sobre todo si necesitamos ahorrar». ¿Y si es una gripe viral? Repliqué. Toma los medicamentos en casa y descansa. Ir al hospital es un gasto innecesario, insistió. Sin opción, descansé en casa y estuve postrada 3 días. Desde entonces, mi malestar hacia mi esposo fue creciendo. Meses después, para verificar cómo estaba mi suegra, fuimos a su casa. Al entrar a la sala, ropa y maletas estaban por todas partes. ¿Estabas organizando algo? Pregunté. Mi suegra sonrió ampliamente. Oh, en realidad voy a Conun esta vez, dijo, y Sara vendría con ella a mí. ¿Y tú? ¿Quieres venir? Preguntó mi suegra. ¿En serio? Respondí sorprendida. Mi cuñada Sara, a mi lado, empezó a aplaudir emocionada. ¡Qué gran idea! Espera, ¿qué es esto? Pensé. Les hemos estado enviando dinero y ahora planean felices un viaje a Conun. Esto no puede estar pasando. Sin notar mi asombro y silencio, mi suegra y mi cuñada continuaron hablando emocionadas sobre el viaje. Estoy tan emocionada. Es mi primera vez en Conun, dijo mi suegra. Yo también. Y es sorprendentemente económico en esta época del año, respondió Sara. Exacto, Amy, no te preocupes. Si vienes con nosotras, nosotros cubrimos los gastos del viaje, continuó mi suegra.
¿De verdad? Les hemos estado tan agradecidas desde que Kevin se casó, agregó Sara, ajena a mis sentimientos. Absorbidas en su conversación, finalmente llegué a mi límite. Me confronté a mi suegra y cuñada, que me invitaban sonrientes al viaje. Paren de bromear. ¿Un viaje al extranjero? ¿De verdad están pensando esto? Alzando la voz. Sorprendidas por mi reproche, se quedaron paralizadas, con la boca abierta. Aún así, intentaron calmarme. Amy, ¿qué pasa? ¿Dijimos algo raro? Tal vez no te gusta viajar. ¿Te invitamos demasiado insistente? No es eso, respondí. ¿Cómo se les ocurre invitarme de viaje? ¿Entienden nuestra situación? Amy, cálmate. ¿Qué te hace enojar tanto? Si tienen medios para ir de viaje, preferiría que pagaran primero sus deudas. ¿Qué deudas? Pregunté, soltando todos mis sentimientos. Apenas podemos ahorrar dinero, y cuando me enfermo, no podemos ir al hospital. Y aún así, ustedes priorizan recibir dinero de nosotros, y ahora planean un viaje al extranjero. Por favor, consideren nuestra situación. Después de desahogarme, noté que las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía si era por enojo, tristeza o ambos, pero tenía claro que nuestro estilo de vida austero había sido más doloroso de lo que pensaba. Mientras lloraba, me desplomé en el lugar. Al ver esto, mi esposo corrió hacia mí sorprendido. Oye, ¿qué le estás diciendo a mi mamá? Pero, basta, nos vamos a casa. Intentó levantarme a la fuerza. En ese momento, mi suegra habló suavemente. Espera un momento. ¿Qué deudas dices? ¿Pero no tenías una gran deuda? Su expresión cambió al escuchar mi respuesta. No existe tal cosa. Todavía queda la pensión e herencia de mi esposo. No podría ir de viaje al extranjero si tuviera deudas. En ese instante comprendí la verdad, el motivo por el que el ingreso de mi esposo no aumentaba, porque yo enfermaba y adelgazaba pese al ahorro estricto, y porque mi suegra, normalmente educada, nunca agradecía el dinero que enviábamos, todo era una mentira. No había necesidad de enviarles dinero. Si lo hubiera pensado un poco antes, me habría dado cuenta y podría haber ido al médico inmediatamente al enfermar. La inutilidad de nuestra vida austera se hizo evidente. Mi suegra y cuñada parecían finalmente darse cuenta de la verdad detrás de las palabras de Kevin. Miraban a Kevin con desconfianza. Kevin, ¿qué significa esto? Amy dice que enviábamos dinero porque tú tenías deudas. ¿Qué es todo esto? Preguntó mi madre. Kevin buscaba excusas. No, es diferente. Tartamudeó. ¿Cómo diferente? Explícalo claramente. Haznos entender. Intervine. Se notaba que aún intentaba controlar la situación, pero mi amor por él se había desvanecido por completo. Lo confronté directamente. ¿Qué es todo esto? No había deudas para tu madre ni para tu hermana. ¿A dónde iba todo el dinero que te enviaba cada mes? Kevin empezó a balbucear. Bueno, no mientas, di toda la verdad. Lo que reveló fue algo que me costó aceptar. En realidad, fui invitado por un colega y terminé yendo a discotecas. ¿Has ido a una discoteca? Exclamé. Bueno, me dejé llevar, sin darme cuenta, dijo. No puedo creerlo. A estos lugares. Cuando no ha pasado mucho desde que falleció tu padre, y justo en la época en que hablaste de enviar dinero, ¿y tú usaste ese dinero para ir a discotecas? Grité. No es así, no quise lastimarte, Amy. Solo me dejé llevar, eso es todo. Lo siento mucho. Intentó disculparse. Su excusa no podía aceptarse. ¿Cómo podía ser tan irresponsable, usando mi dinero ganado con esfuerzo para divertirse mientras yo sufría? Nunca podría perdonarlo. No importaba cuánto se disculpara, la confianza una vez perdida es difícil de recuperar. Su actitud insincera extinguió por completo mi amor por él. Con desesperación, le dije mis palabras finales. Estoy harta. Decir que no quería lastimarme no es ningún chiste. No solo me engañaste con mentiras, sino que mientras tenía fiebre, me obligaste a ahorrar dinero y tú te divertías en discotecas. Increíble. He ahorrado con esfuerzo para tu querida madre, comida, ropa, necesidades diarias. ¿Entiendes ese esfuerzo? Ya no puedo considerarte familia. Un miserable como tú debería ir directo al infierno. Espera, balbuceó Kevin. Solo fui a discotecas.
Esas bebidas que disfrutaste con el dinero que ahorré mientras estaba enferma debieron saber delicioso. Le contesté furiosa. No, fue por trabajo. Intentó justificarse. No quiero escuchar más. Me voy. Grité. Espera, Amy, por favor, te necesito, suplicó. Ahora ve y disfruta como quieras en las discotecas. A ver cómo se siente. Y por cierto, quiero que me devuelvas todo el dinero que te di de apoyo. Me aseguré de dejarlo claro. Mi suegra y cuñada mostraron de inmediato una actitud de disculpa. Amy, lo siento mucho. No puedo creer que mi hijo haya hecho algo así. Es realmente vergonzoso. Madre, Sara, por favor, no se disculpen, no es su culpa, respondí. No, tenemos responsabilidad también. Queremos compensarte de alguna manera, Amy. Lo sentimos mucho, dijo mi madre. No se preocupen, pero he decidido divorciarme. Estoy agradecida con ustedes, pero déjenme despedirme, les dije. Asintieron mientras lloraban. Madre, Sara, gracias por todo hasta ahora, les dije. En ese momento, mi esposo me llamó con voz suplicante. Se arrodilló y siguió poniendo excusas. Amy, perdóname, de verdad me arrepiento de lo que hice. Antes de que pudiera reaccionar, Sara fue primero y le dio una bofetada. Mi esposo quedó atónito, con la mejilla hinchada. No puedo creer que hayas hecho algo tan terrible. ¿Cuánto más querías torturar a Amy? Le dijo Sara. Mentiste para tomar el dinero destinado a la familia, no la dejaste ir al hospital y además lo gastaste en discotecas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me da vergüenza ser tu hermana. Escúchame, intentó decir Kevin. ¿Ahora qué sentido tiene? Interrumpió Sara. Que hayas obligado a Amy a ahorrar y sufrir estos meses es cierto, ¿no? Mi madre y yo nunca te vamos a perdonar. No vuelvas a relacionarte con nosotras. ¿Entendido? Nunca más muestres tu cara. Mi cuñada, conteniendo las lágrimas, lo arrastró fuera y cerró la puerta, cortando toda comunicación. Por más que rogaba afuera, la puerta no se abrió. Amy, lo siento mucho. No puedo decir más. Pero olvídate de ese hombre y busca tu felicidad, me dijo mi cuñada, abrazándome. Después de expresar mi gratitud, me mudé de la casa donde vivía con mi esposo y encontré un nuevo lugar cerca de mi trabajo. Como ya tenía empleo fijo, no tuve dificultades para vivir. Consulté con un abogado para proceder con el divorcio. Era claro que mi esposo tenía la culpa y el proceso se finalizó rápidamente. Reclamé el dinero que me había tomado fraudulentamente y la compensación correspondiente. Me aseguré de obtener el máximo. Él terminó pagando la compensación en un solo pago y ahora vive días mucho más difíciles que antes, trabajando horas extras sin parar y sin tiempo para las discotecas. Ahora solo existe como un trabajador agotado. Después del divorcio, recibí varios mensajes de Kevin. Me equivoqué, perdóname. Ya no voy a discotecas. No quiero volver contigo. Estoy en problemas. ¿Me prestas dinero? Eres la única en quien puedo confiar. Al final, todo se trataba de dinero. Solo siento lástima por él. Ahora que todos los pagos terminaron, estoy pensando en bloquear su contacto. Mientras tanto, sigo en contacto con mi madre y cuñada, quienes se preocupan por mí y han estado en contacto regularmente. Recientemente, al verme recuperada, mi madre lloró. Amy, me alegra tanto verte bien. Madre, no se preocupe por mí, puedo vivir por mi cuenta, respondí. Siempre pensé que estarías bien, Amy. Pero recuerda, siempre puedes contar conmigo y con Sara si necesitas algo, me dijo. Muchas gracias. La próxima vez vayamos a Conun juntas, solo nosotras tres, dije. Claro, estoy deseando que llegue, contestaron. Si no hubiera sido por el apoyo de mi madre y cuñada, no podría haber superado la prueba del divorcio. Como siempre desean mi felicidad, juro vivir mi vida con todas mis fuerzas.